Pues estamos en una sesión más de nuestro podcast en el que hablamos con gente súper interesante, con empresarios, con personas que se dedican a ayudar a los demás, con inversores. Hablamos en realidad con, al final, gente, mira, me va a venir redondo, fresh. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarnos, Majo. Me parece, bueno, ya conocía las oficinas, pero yo he tenido la oportunidad de ver la última parte de las oficinas que quedaba Cierto. por montar, ¿no? Ujú. Esta parte de escenario, eventos, bueno, me parece espectacular. Espectacular. Enhorabuena. José, que por eso lo he dicho al principio, que es el founder de Fresh People. Por cierto, ¿eres founder único? No, ¿No? no, no, no. Es cierto que quizás inicié yo la andadura de Fresh, Ujú. pero tuve la suerte de que se unió Paula para ya convertir Fresh en otra cosa que no era yo solo haciendo cosas, que se digo Ujú. siempre. Y desde ahí, pues que compartimos ese, bueno, founders, co-founders, bueno, llámalo como quieras. Y tenéis, os ponéis, o sea, eres CEO, ay, os ponéis cargo. El otro día estaba con alguien que me decía, yo digo founder y ya está, porque no sé qué cargo exactamente, cada vez hago una cosa diferente. Yo me he resistido mucho a ponerme el tema de CEO en ningún sitio porque lo veía como un poco antiguo. Pero bueno, al final, para que entiendan un poco el rol que Mm. juegas y cuál es un poco el lugar que ocupas en la empresa, pues bueno, pues CEO, por ejemplo. ¿Cómo es eso porque hay muchas empresas que son de alguna forma reacias? ¿Eh? A nosotros también nos costó mucho de hecho nos cambiábamos el cargo, cada vez éramos una cosa distinta. Me interesa ser CDO, mañana CEO o lo que sea, aunque siempre que tuviera sentido, Sí. evidentemente. Pero hay muchas empresas que les pasa un poco esto, el no querer poner nombres Es que o cuando lo cargos. importante es el impacto, Claro. los rangos, roles pasan a un segundo plano, ¿no? Lo importante es cómo contribuyes a la organización. Yo ahora realmente, bueno, pues sí que tengo una parte de labores quizás de dirección de la compañía, ¿no? Más de visión, de empujar hacia ciertas direcciones, pero hay otra parte que es puramente relacional con, en este caso, nuestros partners, clientes, que es una posición de ventas al Ujú. final. Bueno, es que, vamos a ver, José es el CEO de Fresh People, que Fresh People es una agencia que, bueno, se dedica, entre otros muchos clientes, a Sésame, bueno, pues a ayudar en voy a decirlo así muy resumidamente y tú lo vas a explicar súper bien, pues bueno, a la gestión de sus equipos y a superar muchos de los retos a los que pues se enfrentan hoy en día, y hoy en día yo creo que más que en muchísimas otras épocas las empresas, Totalmente. más o Eso menos. es lo que hacemos, es lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, básicamente nosotros hemos entendido que se ha puesto mucha energía en pensar cómo escalar producto, cómo escalar marketing, cómo escalar un montón de situaciones de la empresa, pero no se había puesto tanta energía en cómo gestionar los equipos. Y finalmente eso es lo que acaba frenando una organización, porque el negocio sucede a través de las personas. Entonces, nosotros básicamente lo que definimos es un plan para acompañar a esas empresas en ese crecimiento, para que no solo crezcan, sino que escalen de forma inteligente a través de la gestión de personas. Entonces, vamos montando aquello que las empresas necesitan según el momento en el que están. Es que tienes toda la razón. No solo la transformación digital ha llegado más tarde a los recursos humanos, estoy convencidísima, Totalmente. sino también un poco eso, la preocupación de a lo mejor la dirección por ese área en concreto que al final es toda la empresa, que son las personas. Pero siempre ha habido, pues, a ver, la producción, que vaya bien, ¿no? Las ventas, que vaya bien, pero las personas, sí, la mayoría de empresas tenemos departamentos de recursos humanos, pero muchas veces entendido, y sobre todo en el pasado, como gente que hacía labores más burocráticas, ¿no? Los que se encargaban de las nóminas. Pero el equipo, o sea, el preocuparse del equipo y que el equipo esté escalando de la forma correcta o evolucionando, mejorando. Ostras, no nos hemos preocupado mucho de esto históricamente. Nos hemos preocupado en buscar nombres raros para nombrarlo, trabajador, empleado, colaborador. Nos Es hemos verdad. preocupado de eso para intentar apartar de la realidad el hecho de que trabajamos con personas y que los negocios solo tienen sentido cuando las personas que están dentro de una organización están alineadas y contribuyen a que ese negocio crezca. Y hay que dar importancia desde lo pequeñito que seas, me refiero. Entiendo que las empresas grandes, pues a lo mejor lo tienen. Y ahora pensando un poco más en la organización de las personas, mejor estructurado, mejor definido, los planes de carrera, que cómo subes, cómo no subes, cómo escalas. Pero es importante desde los inicios tener todo eso claro. Totalmente, como lo es en tus relaciones personales, en todo, ¿no? En la vida, al final, ser capaz de gestionar relaciones es clave y una organización no deja de ser un conjunto de muchísimas relaciones Mm. que se están sucediendo en el día a día. Entonces, ya seas 5, seas 20, seas 30, seas 300, seas 3000,
lo que tienes es un montón de relaciones que al final tienen que dar unos outputs de negocio. Entonces, claro que lo tienes que gestionar. De hecho, 5 personas ya tienen muchas interconexiones entre ellas. Y hasta equipos de ese tamaño vosotros podríais llegar a ayudar para conseguir resultados positivos. Probablemente con 5 personas estás Ahí en el en el límite. límite, sí, yo creo que no aprovecharías tanto la experiencia Fresh. A partir de 15, de 10, 15 personas, ya empieza a tener muchísimo sentido. Hay dos bases que toda organización tiene que trabajar, que es la claridad de la estructura y la claridad de la cultura. Entonces, cuando consigues que eso más o menos esté claro y además aprendes a evolucionarlo a medida que creces, pues ya lo puedes, pues bueno, a medida que creces vas ajustando tu cultura y tu estructura, ¿no? Pero el saber hacer ese trabajo a partir de 10, 11, 12 personas ya tiene muchísimo sentido. Bueno, tiene sentido desde antes, ¿no? Pero quizás si piensas en trabajarlo con Fresh, tiene sentido a partir de ese tamaño. Claridad de la estructura, claridad de la cultura. Sí. Que está todo el mundo preocupado, especialmente mucha gente que pasa por aquí, por la cultura y que no se me pierda la cultura y que la gente, mucha gente ahora tiene equipos en remoto y que trabajan en casa y van a perder los valores. Estamos obsesionados todos en una mayor o menor medida con eso. Sí, yo creo que es precioso. Quiero decir, al final estamos entendiendo que no vale con tener un ámbito transaccional con las personas con las que trabajamos, de oye, yo te pago, te ordeno, te mando y tú cumples. Creo que todos estamos entendiendo que el ser humano tiene otra faceta invisible, prácticamente ingestionable, que es lo que le hace humano al final, y que eso se tiene que trabajar de otra manera. Y generar contextos donde hay una serie de valores, entendido valores como cosas que nos importan en nuestro comportamiento del día a día, ¿no? O un propósito o una serie de comportamientos en los que creemos que nos ayudan a ser mejores y que pactamos y que nos permiten relacionarnos de forma positiva, pues todo eso está cogiendo muchísima importancia, evidentemente. ¿Pero y por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque yo sí que noto un cambio. Yo soy vieja, entonces llevo muchos No, por años, favor. llevo muchos años trabajando, no en esta empresa solo, sino también en otras. Y siempre sí, evidentemente, ¿no? Siempre está el pensamiento general de no maltratar, ¿no? Ni explotar al trabajador, pero el que haya un esfuerzo extraordinario, ¿a qué se puede estar debiendo? Todos lo achacamos, o muchas veces lo achacamos a, es que la pandemia nos ha hecho abrir la mente, vemos No, más posibilidades, ponemos por delante otras cosas más allá del trabajo, no sé. hay varios factores. No es fácil la pregunta, ¿eh? Yo voy a intentar darte mi respuesta. Yo creo que hay un factor diferencial y es que el trabajo basado en el conocimiento, ¿no? Que es donde nosotros nos encontramos principalmente, que es no trabajas únicamente con las manos de las personas, sino que trabajas con su creatividad, su energía, su ilusión, su compromiso y todo eso es clave para que esas personas puedan llevar a cabo una labor determinada, hace que te empieces a plantear cosas, porque ya no vale únicamente, pues eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, definir un trabajo o hacer una división científica del trabajo como en el siglo XIX, sino que necesitas otro tipo de situaciones. Y luego yo creo que es un contexto de mercado, por dos partes, ¿no? Por un lado, el mercado de trabajo está exigiendo a las empresas que se adapten, la entrada de nuevas generaciones, incluso generaciones pues que se están replanteando muchas cosas, eso está siendo muy, muy exigente para las organizaciones, afortunadamente. Y luego también el mercado hacia el cliente externo, ¿no? Porque cada vez tenemos que ser más innovadores, tenemos que ser más rápidos adaptándonos y todo ese tipo de dinámicas de innovación, adaptación, cambio. Volvemos a que si no consigues tener una cultura que sea de innovación, cambio, etcétera, pues es prácticamente imposible que lo consigas, ¿no? De hecho, estamos viendo cómo podemos hablar de empresas como Kodak, que igual hay gente escuchándonos que dice que es, ¿Lo qué? que es Kodak, ¿no? Pues es una organización que no se adaptó. Entonces, todo eso nos hace reflexionar mucho. Y tanto. Y yo creo que para siempre, ¿no? No creo que esto sea una tendencia. Yo creo que esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, a partir de ahora vamos a entender o vamos a tener que entender las empresas bueno, pues que esto se gestione de otra manera y que las expectativas de la gente o las ilusiones o las preferencias no están solo relacionadas, hola, señor empresario, en tu empresa o en tu trabajo, sino que
se quieren mezclar de alguna forma con su faceta personal. Claro, y que las competencias core del negocio y las competencias core del equipo se están alineando mucho más. Piensa que hasta no hace mucho las organizaciones podían ser pirámides, donde en la cúspide de la pirámide se encontraba todo el conocimiento de lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y cómo organizar ese trabajo. Ahora, lo estamos viendo, tú tienes que atraer personas con unas competencias muy concretas a tu equipo, pero que esas competencias concretas son clave de negocio. ¿Vale? Ya sea, pues imagina, ¿no? El análisis de datos, el marketing, la creatividad, un montón de intangibles que traen las personas consigo, ¿no? En un cómputo de habilidades, pero también con una mochila de experiencias, creencias, una serie de cosas. Claro, todo eso ya no es A, B y C a nivel de gestión. Entramos en otro marco. Y de hecho, nosotros hablamos mucho de los solos que están los equipos de recursos humanos ante un reto de estas características. O sea, no podemos esperar cuando hacemos a lo mejor charlas o hablamos con ellos, y es que estamos superados, o sea, no puede recaer sobre nosotros la responsabilidad de que la gente esté motivada, o sea, ante esta nueva idiosincrasia en la que nos movemos. Entonces nosotros decimos mucho que hay que apoyarse en los managers. Tú hablabas de una figura antes, que estábamos comentando, de los HR Business Partner. ¿Qué son los HR Business Partner? En cada organización son una cosa distinta, entonces es difícil de definir. Yo te diría que, fíjate, hablamos mucho de escalar producto, escalar estrategias de marketing, etcétera, pero hay un elefante en la sala y de eso no se habla. Y es que la confianza escala muy mal. Entonces, tú decías que los equipos de recursos humanos están solos. Yo diría que están solos y aislados. Muchas organizaciones son un departamento de back office que presta servicio a peticiones concretas o a retos concretos. Cada vez más organizaciones están entendiendo que esto no tiene sentido, que solo cuando las personas de los antiguamente llamados recursos humanos se encuentran al lado del negocio, conocen a las personas, conocen los retos, conocen las dificultades de las posiciones de un área concreta, es cuando pueden aportar de verdad. Entonces, la función de ese HR Business Partner es ser la representación de la gestión de personas en esas áreas, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, en cada organización es un mundo, porque hay organizaciones donde tienen un papel más administrativo, más burocrático, más de, oye, pues empujo las evaluaciones del desempeño, etcétera. Bueno, desde mi punto de vista, lo interesante es cómo consigues conectar sistemas de gestión que tiene toda organización para realidades de negocio distintas, ¿no? Según donde te encuentres. Entonces tiene sentido que el HR Business Partner esté como especializado en un área, ¿no? Para mí sí, pero también yo creo que he escuchado una frase, no sé quién es, que dice que la especialización es para los insectos. Y a mí me gustó mucho, ¿no? Creo que, de hecho, nosotros nos preguntan muchas veces, pero vosotros, ¿en qué tipo de área concreta sois especialistas? Y yo digo, en la innovación, en organizaciones que están o quieren innovar, y es un enfoque un poco 360, ¿no? Yo creo que en este caso puedes especializar mucho la figura de un HR Business Partner en ventas o en marketing o en tecnología, pero al final lo interesante sería que sea una persona que tenga un contexto global del negocio y que pueda pasar por varios y pueda conocer distintas realidades. Pero claro, evidentemente el tipo de solución que va a ofrecer va a ser mucho más rica. ¿Y qué hace exactamente? Porque yo quiero uno, ¿vale? Voy a decirle al equipo de People Partner que tenemos en Sésame, vamos a explorar esto de ser HR Business Partner y vamos a centrarnos en el equipo, me invento, de ventas. ¿Cómo los formo? O sea, Mira, claro. te lo voy a dar la vuelta, Venga. ¿vale? Porque yo te diría que yo no te puedo contestar qué hace exactamente. Yo lo que te diría es, oye, habla con el equipo de ventas y pregúntales a ellos qué necesitarían de una figura de people en su día a día. Vale. ¿Dónde les podría aportar valor? Y luego habla con people y dile, oye, ¿dónde no llegas? Y habla con los distintos clientes que tendrá esta persona y desde ahí construye la posición. Porque en cada organización va a ser una cosa distinta. Vale. Y creo que ese es un poco el aporte diferencial de lo que tiene que ser la gestión de personas. Y es que las soluciones encapsuladas que están en un libro no aplican. Lo que aplica es cómo tú trabajas amoldándote a lo que necesita tu cliente interno. Madre mía. ¿De dónde te viene a ti todo esto de la gestión de personas, de los equipos, De varias fuentes. Tengo en mi familia, básicamente,
prácticamente todo el mundo se dedica a la serio? gestión de personas, mi padre, mi madre, mis tíos, mi abuelo, de hecho fue de los primeros directores de recursos humanos que hubo en España, y luego tengo la suerte de haber compartido camino con gente espectacular, como es el caso de Maginer, que es amiga, pero más para mí es una de esas personas, ¿no?, que te encuentras por el camino y que marca un antes y un después en cómo entiendes tu trabajo y en cómo entiendes un montón de cosas. Y creo que la suerte que tengo es que a todo eso se ha unido la oportunidad de compartir con un equipo, como es el caso de Fresh, donde hay gente mucho más friki que yo de la gestión de personas con quien puedes soñar, discutir, hablar, compartir ideas, crear con enfoques distintos que al final generan un criterio, que creo que es la palabra adecuada, que yo me siento muy a gusto, ¿no? Cuando hablo de esto, siento como que hay una fundación detrás de una serie de cosas que tenemos muy bien entendidas que aportan valor. Pero tú has evolucionado como toca el legado familiar, es decir, no te has quedado en, entiéndeme, ser un despacho de recursos humanos, una asesoría, sino que le has dado la vuelta o la evolución correcta hacia este nuevo mundo. Bueno, yo creo que cada uno cumple una función. Entonces, por ejemplo, mi abuelo empezó como director de recursos humanos y él, estamos hablando de posguerra, imagínate el contexto, ¿no?, que es hace unos cuantos años. Claro, yo, y lo he hablado mucho con él, de hecho publicamos una entrevista en vídeo y Qué guay. tal, eh, él decía, oye, al final parece que la organización es el malo, los sindicatos son los malos, las personas que trabajan en las empresas son los malos, ¿no? Y todos como que tienen un odio entre ellos, ¿no? Imagina, estamos hablando de un momento de Claro. huelgas constantes, lucha de derechos muy, muy potente, etcétera, ¿no? Claro, en medio de todas esas situaciones, él trataba de decir, oye, ¿cómo puedo yo alinear intereses entre distintas partes? Y a mí eso se me ha quedado siempre muy grabado, ¿no? Entonces yo veía que, ostras, con los recursos que tenía, en el momento en el que tenía, había conseguido innovar un montón. Innovar igual en ese momento era hacer un equipo de fútbol de la empresa o decidir, hay una cosa que hacía que para mí tiene mucho sentido y es que no pagaba a los hombres, pagaba a sus mujeres. Estamos hablando de Ya, hace claro. 80 o 90 años. ¿Por qué? Porque había descubierto que el dinero duraba mucho más. Qué bueno. Entonces, son chorradas, Sí, sí. pero yo No, decía, pero ostras, a que través de va. la gestión de personas está Está consiguiendo, haciendo un bien ¿no? más Entonces, allá. tenía un enfoque muy, muy potente en esa situación. Entonces, mi padre y mis tíos han estado más en la parte laboralista. Y yo les digo que son el lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, los quiero mucho, pero es clave poder hacer ese trabajo bien. Pero yo tenía la necesidad de demostrar que había una literatura y una filosofía que a mí me hacía vibrar, que eso podía ayudar a hacer mejores negocios. Y eso es la materialización de Fresh. Nosotros ayudamos a hacer mejores negocios a través de una mejor gestión de personas. Entonces es un poco el camino que hemos vivido. Estáis desde 2017, ¿no? Creasteis la empresa en 2017, Sí, no hace nada. O sea, no hace más 5 años y pandemias por el medio. O claro, sea, ¿no? Y encima cómo fue, porque de 2017 a febrero de 2020, ¿no? La pandemia fue en 2020. fue 2020, nos confinaron, sí. Exacto. De febrero de mayo del 17 a febrero de 2020 estuve yo solo. Ostras. Sí, yo me parecía más a un bombero que a una persona de recursos humanos, porque básicamente parte de mi trabajo era donde había retos gordos, pues ir a ver qué puedes aportar, ¿no? Eso fue muy chulo, esa experiencia, porque de alguna manera me permitió decir, oye, para hacer las cosas bien, ¿qué se tendría que construir previo, ¿no? Y esa mirada hacia atrás fue de la que nació ya Fresh como organización, ¿no? Que fue cuando conocí a Paula, que Paula me intentó fichar a mí y acabé, y acabé liándola yo para Fresh. Y bueno, de hecho recuerdo que ya dejó su trabajo definitivamente un 3 de marzo y nos vimos en la situación de pandemia y estábamos, claro, yo le Ostras. decía que vuelve, que te contraten otra vez, como sea, y decía, no, 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 ahora ya estamos liados. Pero bueno, Pero o sea, decidió bien, decidió bien. afortunadamente, Porque afortunadamente. os ha ido de maravilla. ¿Cuántos sois Sí, ahora? ¿Cuánta gente ahora sois? somos justo hoy 20 personas. Sí, Pues sí, 20 sí, sí. personas ayudando a empresas. Además estáis deslocalizados, ¿no? Deslocalizados, deslocalizados. Nosotros al final, por lo que hacemos, necesitamos un nivel de talento por encima de la media. Ujú. Pues si no, no puedes ayudar, ¿no? Entonces, no podemos limitarnos a un lugar geográfico porque hay una realidad y es que
tenemos que ir a buscar personas muy concretas y experiencias muy concretas, porque si no, no aportamos valor a nuestros partners. Entonces, renacimos en pandemia, podríamos decir, con ese enfoque y fuimos contratando allá donde estaban las personas que tenían ese talento. Eso ha ido evolucionando y ahora sí que es cierto que tenemos como 3 centros de trabajo, podríamos decir, Valencia, Barcelona y Coruña. Y hay personas que cuando quieren van a esos centros de trabajo, pero vamos, tenemos gente por toda España, gente en Alemania, en breves, como sabes, gente en el otro lado del charco. Tenemos incluso colaboradores que han estado viviendo una parte del tiempo, por ejemplo, en Bali y han seguido trabajando de forma súper natural. ¿Y se puede contar eso de al otro lado del charco? Bueno, ¿no? Es una de las cosas que nos estamos planteando, ¿no? Al final la gestión de personas tiene una relevancia brutal y nosotros vemos que hay mercados en Estados Unidos, en parte de Latinoamérica, que están muy concienciados del valor que puede aportar una organización como Fresh. ¿Y os vais a ir para allá? Vamos Si Dios a, quiere. vamos a ir validando Qué ese tipo guay. de situaciones, sí. Yo creo que son aventuras, ¿no? Que el hecho de vivir en una organización que está creciendo te permite plantearte y bueno, pues ahí estamos. ¿Y cómo lleváis lo de estar cada uno en un sitio? Tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. El otro día una compañera que aún no ha estado físicamente con todo el equipo decía, tengo ganas de oleros. Claro. Y es cierto, ¿no? Yo creo que vamos a ir poco a poco a un modelo, todas las organizaciones, donde vas a fomentar la conexión real, humana. ¿Cómo lo vas a fomentar? Pues probablemente con centros de trabajo en distintas ciudades, con 2, 3 quedadas al año, donde personas que trabajan juntas puedan trabajar juntas físicamente. Está esa parte, que es verdad que se echa de menos a veces el tener ese punto, lo puedes compaginar con soluciones, ¿no? Y yo creo que más allá de eso, para nosotros es nuestra naturaleza, no imaginamos nuestro trabajo de otra manera. Eso es lo que dicen muchas veces, ¿no? Que si has nacido así, ¿no? O si la empresa se ha Sí, creado así, tampoco notas tanto, siempre se echan en falta cosas, pero claro, no estás recordando nada. nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Entonces, tu sistema de reuniones funciona de una manera determinada, tu cultura funciona de una manera determinada, tus entornos de feedback funcionan de una manera determinada. Todo está alineado con esa situación. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un tipo de reunión que las llamamos las Work Meetings, en las que el creador o creadora de la reunión puede decir, oye, aquí menos esta persona y esta concreta que sí que necesito que estén con una pantalla, la puedes hacer andando. Eso, básicamente, ¿por qué nace? Porque al final tú has nacido en remoto, vives en remoto y el tipo de problemas a que te enfrentas es, oye, que no camino. Oh, qué bueno. O sea, todo tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, igual los retos es que caminas poco cuando Vale. estás en remoto, ¿no? Pues buscas la manera de ajustar ese tipo de Y si situaciones. no hace falta a lo mejor que estés, pues eso, muy Puedes estar de con tu forma consciente, móvil, estás pues, o con una tablet y paseando, o en la playa, o... las wall meeting. ¿Y Sí. qué otro tipo de cosas hacéis así, no sé, o como para mantener cultura, o Bueno, hacéis nosotros alguna? somos muy frikis de esto, Claro, imagínate. hombre, por eso, Entonces, por eso. yo hablo todos los días de cultura y de valores dentro del equipo. Tenemos una cultura muy declarada, desde los procesos de selección, onboarding, desarrollo del talento, todas las facetas del journey de las personas en Fresh tienen un componente cultural muy potente. De hecho, para nosotros es lo más importante, la alineación de criterio, el encaje cultural, para nosotros eso es lo más importante. Y básicamente, a través de reuniones de distintas tipologías, entender que el trabajo en remoto tiene una implicación de asíncrono muy importante y yo diría que insistir. Insistir. Insistir, al final hay muchas cosas que en presencial suceden de forma innata, que no digo que sea bueno, porque pueden suceder cierto tipo de relaciones que sean positivas o que no. Al Sí, final, claro. las culturas, yo siempre digo que en presencial las culturas de café son las culturas reales de la organización. Tú cuando estás en la cafetería de la organización o en la máquina de café, las conversaciones que escuchas ahí son la cultura de la organización de verdad. Esa es la cultura, no otra movida o lo que pone en tu web. Esa es la cultura.
Y siempre digo que en remoto son las conversaciones que suceden con las personas que se quedan en la videoconferencia cuando la videoconferencia se ha acabado. Esa es la cultura de tu organización. Entonces muchas veces tienes que fomentar espacios para no hablar de nada, para hablar de cosas que importan. Ostras, ¿cómo es eso? Bueno, imagina reuniones en las que, oye, no queremos hablar prácticamente de nada, pero nos juntamos para hablar de cosas que acaban siendo mucho más importantes. Piensa que el 80% de cosas que impactan realmente en el negocio son cosas sobre las que no se habla en el día a día. Me estás dejando flipada. Bueno, esta frase no es mía, yo se la escuché a Miguel Ángel Díaz, lo pongo ahí, pero me ha acompañado durante muchos años y es una realidad. Piensa cuántas veces tú hablas de cómo reaccionas cuando algo te sale mal, por ejemplo, Nunca. o cómo reaccionas cuando un cliente te dice que no te compra. Pero eso es lo que importa, ¿no? ¿Qué proceso hay detrás? Oye, pero tú aprendes, aplicas nuevas cosas. Ese tipo de conversaciones muchas veces no suceden. O cuando suceden, suceden en el parking o suceden en el entorno físico, ¿no? En el entorno remoto tienes que provocar que sucedan. Ah, qué bueno. Y, por cierto, vosotros trabajáis con muchas empresas startups, ¿no? O sea, o innovación. Sí, entorno de innovación. Yo diría organizaciones innovadoras. Vale, ¿y las organizaciones innovadoras ahora mismo de qué están preocupadas? Así en general, me imagino que Joder. cada una tendrá su movida, pero a lo mejor es que a la mayoría les pasa esto, la mayoría tienen este hándicap. Atracción de Atracción de talento. fidelización de talento y optimización de la experiencia de forma mutua. ¿Y cómo les ayuda Fresh? Buena pregunta. ¿Cómo Nosotros, atraemos talento? claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Nosotros estamos enfocando de dos maneras. Toda la parte de recruitment, tú bien lo sabes, con un approach al recruitment más humano, ¿no? Yo creo que para ciertas fases del negocio el trading de currículums está muy bien, pero para otras hay que entender cómo se relaciona el lado humano con el negocio antes de lanzar un proceso de recruitment, y en ese tipo de enfoques donde Fresh es más potente. Y luego, por otro lado, creo que en todas las fases de aprender o reaprender cómo reclutamos, cómo hacemos onboarding y cómo hacemos employer branding. Entonces ayudamos desde esos dos flancos. Es fundamental para esos miedos que tenemos a veces de cómo mantener la cultura mientras escalas, Sí, el reclutamiento, o sea, el hacer la selección correcta. es básico, es básico. De hecho, por ejemplo, nosotros en Fresh, cuando reclutamos para nosotros, el 80% de conversaciones son sobre cultura. Ujú. Es que no hay otra manera, no hay otra manera. Y porque cultura son muchas cosas. Cultura no es, pues te voy a contar mis valores y te voy a hacer dos preguntas. No es, oye, nosotros damos feedback de esta manera y damos este feedback por esto, damos el otro feedback por el otro. Cuando sucede este tipo de situación actuamos así, explicamos un montón de cosas para que tú valides si te sientes cómodo o cómoda en esa situación. Ujú. Y para nosotros eso es súper importante. Entonces, claro, si tú te empiezas a pensar en cultura cuando la persona ya está contratada, tienes un problema. De hecho, muchas veces te tienes que plantear qué tipo de fortalezas culturales quieres integrar en tu organización a través de las nuevas personas que estás contratando. Mm. Eso es fundamental. Imagínate que dices, oye, yo quiero ser un equipo más innovador. Pues contrata personas más innovadoras. Pero es que además quiero que sean súper puntuales. Ya, pero vas a tener que valorar porque hay ciertas habilidades que Que no no están están. alineadas con otro tipo de habilidades. Entonces, bueno, pues esa parte bonita, ¿no? de gestión, de balancear situaciones. Pero el recruitment es la entrada de fortalezas culturales o de debilidades culturales a tu organización. Ujú. ¿Y la retención? O sea, ¿cómo trabaja? Hay un millón de maneras, pero ¿qué es? ¿No? Porque muchas veces pensamos, "Ay, pues dar el café gratis, pues tener, ¿no? Eso es- Ponerles un montón de cosas". Sí, de hecho eso es peligroso porque Sí. si haces ese tipo de situaciones, pero luego en el día a día maltratas a tu equipo, probablemente tengas el resultado contrario. Para mí la fidelización del equipo, primero hay que entender por cuánto tiempo. Y aquí abro un melón, porque las organizaciones del siglo XX te decían, esta es la empresa de tu vida. Y tú vendrás aquí, crecerás, trabajarás mucho, tendrás este despacho, luego tendrás no sé qué, además te casarás mientras estás en esta empresa, etc, etc, ¿no? Y era como un planteamiento en el que tú vas a ser feliz si eres capaz de generar rendimiento dentro de esta organización. Que ha estado muy bien, ¿eh? Que ha funcionado y ha tenido grandes logros y ha habido gente que ha aportado muchísimo dentro de ese modelo para que no sea tan así, ¿no? Hoy en día es distinto. Hoy en día el eslogan sería
esta es tu vida en la empresa. Y vamos a ver cuánto tiempo es y cómo podemos optimizar este tiempo. Y probablemente los ciclos de 4 años dentro de una organización sean muy exitosos. Ujú. Entonces, claro, lo primero que tienes que entender es eso. ¿Cuál es el tiempo de vida de la gente dentro de mi organización? ¿Es 4 o 5 años? Vale. Y a partir de ahí, oye, ¿cómo hago para que la gente viva una experiencia lo más positiva posible dentro de ese rango que sé que es lo que esa persona más o menos va a estar dentro de mi organización? ¿Y cómo puedo optimizar sus posibilidades de contribución al negocio? Entonces, desde esas preguntas, entonces lo único que tienes que hacer es preguntarle a esas personas, oye, ¿qué necesitas para que eso suceda, ¿no? Entonces, la respuesta muchas veces suele ser claridad, contexto, oportunidades de desarrollo y entender el impacto de aquello que hago. Entonces, cuando eso está constantemente fluyendo a través de buenos sistemas de crecimiento, buenos sistemas de feedback, formación, crecimiento horizontal y vertical, pues las relaciones suelen ser positivas. Lo que nos enfrentamos también muchas veces es que, ¿qué necesitas? Es que cada uno necesita una cosa distinta. Hmm. Porque depende del momento en el que se encuentre en su vida, depende de las experiencias previas que haya tenido, las expectativas que tenga. Estamos ante una necesidad de individualizar muchísimo más las acciones o no sé, o las decisiones sobre los equipos. También sucede con el cliente externo. Entonces, al final es lo mismo. Habrá que pensar y crear nuevas soluciones para hacer viable, ¿no? esa parte de la gestión individualizada del cliente interno. Ujú. Entonces, no te sé dar la respuesta adecuada, pero evidentemente lo que está clarísimo es que tenemos que pasar de un modelo de implementación jerárquica o que desde ciertos puntos de la organización se decide cómo funcionan las cosas a un modelo de co-creación e iteración constante, donde son los propios equipos los que construyen sus ecosistemas y toman decisiones. Resumido, sé que a veces tú bájame, porque yo voy como Venga, venga. a alto nivel. Al final, lo que va a suceder es que las empresas se van a convertir en equipos de equipos. Ujú. Y esos equipos se van a preocupar mucho sobre cómo cuido mi propio equipo y cómo me conecto con el equipo que tengo al lado. Pero esos equipos, aunque sean equipos, tienen que tener un... Misiones comunes. Claro, Van a tener tiene que haber misiones. alguien definiendo la estrategia, ¿no? Y Sí, asegurándose que no... sí, pero al final no es tan dramático. Quiero decir, cuando tú tienes un propósito sólido, tienes buenos sistemas de comunicación, la gente que trabaja dentro de esos equipos está alineada con ese propósito, entiende la misión de su equipo, tiene ese rapport constante de lo que hago, veo cómo impacta y vuelvo y recibo feedback y no es tan dramático. No es No, tan no, dramático. no, 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 Lo digo porque mucha gente dice, bueno, pero es que esto va a ser ingestionable, ¿no? Y a mí sí que me sucede, ¿no? Que mucha gente dice, digo, no, al final las ciudades se autogestionan. Ujú. Hay unas normas comunes y a partir de ahí las ciudades se autogestionan. Mejor o peor, pero se autogestionan. En las organizaciones lo que tenemos que conseguir es que esa parte de individualización sea porque hay equipos mucho más pequeños que aprenden a tomar decisiones para gestionar aquellas partes del negocio que dependen de ellos. Ujú. Y en esa parte es donde está la individualización. Y conocen, o al menos el manager o la persona que los coordina conoce perfectamente o debe conocer perfectamente todo, desde los valores, Claro. por supuesto, pero también los objetivos, Sí, todo. sí, sí. Bueno, es que vamos a esa parte de transparencia donde tú entiendes perfectamente tu impacto en los objetivos del entorno donde tú trabajas. Vamos a ese modelo. También es cierto que dentro de todo esto lo que sí que hace falta es que la gente entienda cuál es su impacto en el negocio, cuáles son las interdependencias con otros equipos, cuáles son sus métricas principales. Claro, Mm. te exige muchísimo más por ese lado. Esto cuando se lo... Bueno, si es que se lo contáis alguna vez a un cliente que sea un perfil más tradicional, ¿le explota la cabeza o...? Depende de lo que le duela la gestión de personas. Ya. Si le duele mucho, si le duele lo suficiente como para plantearse cambiar, entonces cuando escucha y dice esto tiene mucho sentido. ¿Tenéis algún cliente así más, menos mundo innovación? No que les haya dolido tanto como para hacerlo, sino que tenían una ambición de cambio y que han planteado, oye, vamos a iniciar un camino. Sí, Mm. sí. ¿Porque es para todos? O a lo mejor hay tipos de... Yo creo que la evolución es para todos.
la rapidez y el ritmo de esa de esa evolución probablemente no. Ya. Ya que hablábamos de objetivos, nosotros, por ejemplo, funcionamos con OKRs, OKRs. Sí. ¿Es algo que recomendable? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Depende. ¿Lo recomendáis? Nosotros sí, o sea, recomendarlo depende del tipo de organización y depende del momento. Por ejemplo, si no tienes una estructura clara, no metas un sistema como OKRs porque probablemente vas a armar un cirio, ¿no? Si tienes una estructura clara, pues tiene sentido. Ahora, pero si metes OKRs para ligarlo a variable, pues no metas OKRs, porque entonces es otra cosa lo que estás haciendo. Ahora, si tú lo que quieres es que tus equipos sean capaces de orientarse en el negocio y generar una cultura donde la gente mide, se plantea retos, consigue, reflexiona, entonces sí, claro que sí. Hay metodologías como OKRs o EOS, que son las dos que ahora mismo están funcionando más. No conozco EOS. No soy súper experto aún, estamos en el camino, Vale. pero que tiene, es al final una versión un pelín más simplificada de OKRs, más accesible y bueno, pues está muy bien, ¿no? Siempre y cuando lo plantees con ese sentido de, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi equipo a orientarse en el negocio y a que entiendan cómo contribuyen y cómo pueden medir el impacto de esa contribución? Ahí tiene sentido. Si, como está sucediendo en muchas organizaciones, es una transformación de los sistemas de dirección por objetivos con un nombre más sexy, entonces está condenado a fracasar. Ya, porque además hay que seguirlo. A ver, yo siempre pienso que hay que romper las metodologías porque no puedes seguirlas Totalmente. estricto. Pero es verdad que sí que hay como fundamentos muy fundamentales, nunca mejor Sí. dicho, de los OKRs, como por ejemplo compartir con el equipo la consecución del objetivo o no, de forma periódica, que si no sí que deja de perder, o sea, deja de tener sentido. Sí, probablemente hayan una serie de fundamentos, como tú dices, que sea interesante respetar o mantener. Yo no soy muy fan, de ese tipo de cosas. Es decir, a mí me gusta romperlo todo y quedarme con la esencia y luego ver para cada tipo de negocio cómo encaja. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, transparencia, exigencia, medir de forma recurrente, sí que son cosas que tienen mucho sentido. Sí que tienen mucho sentido. Y un poco dentro de la claridad y de lo que contribuyes a la organización y de lo que se puede esperar de ti, está el tener, antes se llamaba plan de carrera, no sé si ahora tiene un nombre más moderno, pero el que la gente tenga claro el rango o el perfil que es dentro de una organización y cómo, a dónde puede llegar y cómo tiene que hacerlo. Eso es un temazo, ¿Eso se llama plan de carrera o tenemos otro nombre, más moderner? Hay que pensar en un nombre más moderno. Te explico porque los planes de carrera al uso han sido conexiones de distintos puestos de forma vertical. Esto en un contexto tan cambiante como el actual ha dejado de tener sentido, porque ninguna organización se puede permitir el lujo de prometer evoluciones de carrera que no se sabe si van a cumplir. Es así. Claro. Entonces, nosotros por lo que apostamos es por tratar de identificar distintos niveles de impacto y clarificar en cada uno de esos niveles de impacto qué expectativas hay de ti, tanto de alineamiento cultural como de habilidades, como de impacto propio, de cosas que consigues para el negocio, de cómo contribuyes al equipo, a la organización en general, ir entendiendo eso dentro de cada área, qué niveles de impacto significa y cómo pueden dar a la gente al final orientación. Si volvemos un poco al punto que te decía de esta es la empresa de tu vida versus esta es tu vida en la empresa, en la parte del desarrollo del talento, que es donde entra toda esta parte de los ladders, que se dice en nombre un pelín me suena. Exacto, más moderner, como dices tú. Sí. Dentro de... Aunque los ladders también, bueno, en fin, daría para una conversación porque mucha gente llama ladders a lo que va al lado del salario, a esos niveles, y claro, pues volvemos a lo mismo. Es como la dirección por objetivos que vinculas a salario. Pues bueno, estás hablando de otra cosa. Pero cuando nos vamos a pensar en esos niveles y tú realmente trabajas esto bien, lo que consigues es generar un marco donde las personas digan, vale, pues entiendo lo que se espera de mí en un plano muy difícil de entender, muy informal, muy invisible, y además sé cómo puedo crecer y desarrollarme dentro de este lugar. Entonces, claro, me oriento, tengo un marco de seguridad en el que dentro de la incertidumbre, que es una organización innovadora, encuentro un punto de certidumbre en el que me puedo ubicar y sobre todo sobre el que puedo tener conversaciones con referentes, managers o stakeholders que también saben lo que se espera de mí, yo sé lo que espero de ellos. Entonces, es interesante, ¿no? Pensar en ese punto. Yo obviaría toda esta parte de
puestos concretos en los que evolucionas porque probablemente no se vaya a cumplir y empezaría a pensar en niveles de impacto o de contribución dentro de la organización. Pero que sí que tienen que comunicarse Y a la pactarse, y persona, pactarse. claro. Porque probablemente si no lo has hecho será una oportunidad maravillosa para pactarlo. Claro, con el propio equipo. Claro. Bueno, Sí, sí, yo lo estoy vosotros, haciendo, claro, lo sé, exacto, lo sé. vosotros lo estáis haciendo. Ahí en ese sentido, nosotros no teníamos. O sea, nosotros, Sesame tiene 6, 7 años, 6 años, y ya tenía un equipo de 70 personas o 60 cuando dijimos, bueno, vamos a llamar aquí a esta gente de Fresh People y vamos a ponernos un poco las pilas. Evidentemente teníamos una estructura y tal, Hacíais bastante cosas. pero no había esa. Es lo habitual, o sea, ¿cuesta llegar a ese punto o somos los únicos? No, es broma. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Nosotros lo que estamos encontrando es dos tipos de organizaciones muy diferenciadas. Gente que desde el inicio hay algo por dentro, o porque tienen mucha experiencia, o porque les está resonando algo por dentro, que hablan con nosotros y nos dicen, oye, quiero esto desde ya, Mm. y es un modelo. Y hay otras organizaciones que cuando están en 70, 80, 100, incluso 150, nos dicen, siento que me falta algo. Y ese algo, cuando vas tirando del hilo, muchas veces es la parte cultural, desarrollo del talento, etc. Claro, nosotros siempre habíamos sido muy de escribir misión, visión y valores, ¿no? Lo típico esto, ¿para qué? No Es hace que si falta lo vas a escribirlo. poner en una pared, no lo hagas. Porque además sí que es verdad y esa parte es la que descubres, guay, cuando haces un proyecto como el que estamos haciendo nosotros con Fresh, y es que nos salieron muy fácil definir los valores. Luego ponerle el nombre, eso ya es otra película, ¿eh? Ahí ya entra concepto marketingiano y todo. Pero el decir, a ver, pues los valores de esta empresa, ¿cuáles son? Pues son este y este. Fue muy rápido. Lo que pasa es que nunca habías hecho ese trabajo de bajar a tierra o nunca habías sentido que era algo importante. Cuando empiezas a tener mucha gente, empiezas a captar talento muy rápidamente, tienes que organizar cómo les explico lo que soy. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda. Sí, al final se habla mucho de valores, pero un poco lo mismo. Yo intento como desmitificar las cosas, ¿no? ¿Y qué hay detrás de tanto de valores? Para mí, hablar de valores al final es tangibilizar cosas que si no es muy difícil de hablar. Ujú. Cómo reaccionas cuando te dan feedback, cómo evolucionas, cómo te relacionas con tu cliente, cómo te relacionas con tu equipo, cómo piensas, qué cosas valoras cuando das una toma de decisiones. Todo eso es muy difícil de tangibilizar. Entonces, el hecho de ponerle un nombre, ¿no? Y haber hecho un trabajo detrás de por qué eso sale, ¿no? Y es más, la definición es más importante que el nombre, ¿no? Mm. Luego, como tú decías, el nombre pues, puede ser más sexy o menos, pero qué hay detrás de eso y cómo eso está vinculado en el día a día de la organización es muy potente, porque por lo menos te permite tener conversaciones sobre algo que tú y yo entendemos lo mismo. Exacto. Si al final tú ves la taza por un lado y yo la veo por el otro, probablemente vemos algo similar, pero no es lo mismo. Pero si nos ponen una foto 360 de la taza y la hemos definido y sabemos que está hecha de cerámica y tal y cual, pues cuando hablemos de la taza hablaremos en otro plano. Ya, efectivamente. Y vosotros, o sea, en Fresh, aparte de que trabajáis con empresas innovadoras, aplicáis la innovación en vuestra propia metodología, la innovación. Innovación, vale, lo voy a decir bien, innovación tecnológica. No Sí, simplemente la innovación de método. sí, justo como estábamos comentando antes Mm. del podcast, nosotros hemos encontrado un playbook que funciona muy bien, que es que pensamos a nivel metodológico cosas, las convertimos en servicios que generan impacto en las empresas, creamos tecnología que les permite escalarlo dentro de la organización. Entonces es una rueda, es un círculo que está funcionando constantemente. De hecho, nosotros tenemos un área dentro de Fresh que se llama Lab and Delivery, donde retamos todo aquello que estamos haciendo. ¿Y cómo hacéis eso? Cogemos, revisamos nuestra metodología, empezamos a encontrar puntos débiles, vamos a ver clientes que llevan un año y medio trabajando con nosotros para ver cómo nos están aplicando, analizamos, vemos qué sesiones de lo que hicimos no han aportado ningún valor un año y medio después para quitarlas, cambiarlas, optimizarlas. Ese trabajo funciona de forma constante. Para mí es súper importante que no nos creamos que somos los que más sabemos. Y eso es imprescindible. Nuestro trabajo no es ser los que más sabemos, es ser los que más impactamos. Y es distinto, ¿no? Entonces estamos constantemente retando aquello que estamos haciendo porque está evolucionando todo tan rápido que probablemente lo que estamos haciendo hoy, dentro de 3 años, no será lo más óptimo, probablemente.
tenemos que estar en esa constante. No hay que enamorarse de nuestros propios métodos. Yo he oído muchas veces a José en charlas que lo hace, es vamos, un speaker Bueno, espectacular, muchas gracias. lo hace súper bien. Y siempre me gusta mucho la historia que cuentas de dónde viene la palabra trabajo. Sí. Porque es como muy característico. Muy el tema. visual, ¿no? Sí, muy visual. Sí, siempre no sé exactamente a quién es la primera. Yo pocas cosas digo que digo son mías. Siempre se las he escuchado a alguien y me las he copiado, así. Entonces esto no me acuerdo a quién se lo escuché, pero bueno, es muy real, ¿no? Que la palabra trabajo viene del latín, que viene de la palabra tripalium, y básicamente tripalium eran 3 palos que se ponían para azotar a los esclavos que no querían trabajar. Entonces yo cada vez que escucho a una persona que dice los trabajadores, viene a mi cabeza 3 palos y una persona azotando. Y para mí es una manera de verbalizar algo que se nos ha olvidado. Y es que tú trabajas con personas que tienen ilusiones, retos, miedos, traumas, talentos, pasiones, virtudes, defectos. Y todo eso está sucediendo constantemente en tu organización. Entonces, un enfoque transaccional no tiene ningún sentido, cuando además cada una de esas personas es más clave para que el negocio pueda evolucionar. Entonces, al final es un nombre, ¿no? Se habla de trabajador, empleado. Por ejemplo, a mí me gusta el concepto de contribuidor, pero al final son personas. Me gusta contribuidor porque las personas dentro de la organización están para contribuir a algo, ¿no? Entonces, eso sí que parece que tiene sentido. Pero al final es acordarnos de eso, que no estás separado. No estás separado. No son partes indisolubles de un mismo todo, la persona que trabaja y la persona que vive y respira, sino que son lo mismo. Y ahí el reto de las organizaciones es de crear un contexto donde esas personas, con todas esas situaciones que son inherentes al ser humano, puedan dar su mejor versión o puedan optimizar al máximo su experiencia dentro de la organización. En Latinoamérica utilizan colaboradores mucho, ¿verdad? Colaboradores es una... Yo creo que tenemos que empezar a llamarlo personas. Personas, es que no es tan difícil. Ya, lo que pasa es que luego cuando hablas, yo porque ahora lo pienso cuando hablo, ¿no? Yo A mí me normalmente pasa digo igual, el a mí me equipo, pasa ¿no? Pues mi equipo, o cuando doy una charla o hablo sobre la empresa, digo pues mi equipo o el equipo, porque, claro, digo, mis personas, imagínate, ¿sabes? Es como, es un poco raro, hay que buscar una palabra o algo. Sí, Y tu contribuidor me gusta, lo que pasa es que es fea la palabra. Sí, en inglés suena mucho mejor. Contributor. En inglés suena mucho. Sí, contribuidor es como, hay que Es pensar algo, ¿eh? Es forzado. Imanol Ibarrondo, no sé si tienes la suerte de haberlo escuchado alguna vez, pero es el coach de la Real Sociedad y es una de las personas que más me ha enseñado de management con diferencia. Es un absoluto crack. Si tienes oportunidad, tráelo al podcast. Habla de las personas que tienes la suerte de liderar. Qué bueno. Y ese hombre es un sabio. Me lo apunto. Sí. Bueno. No es una frase baladí. Tienes la suerte de liderar. ¿Por qué es suerte? Porque muchas veces pensamos que acabamos en distintos roles dentro de las organizaciones porque somos mejores o peores, pero hay muchas otras cosas. Entonces, cuando tú tienes el honor o la suerte creo que él dice honor, que también es cierto, ¿no? El honor de liderar a esas personas, ya cambia el concepto, porque entonces estás al servicio de tu equipo. Y entonces, bueno, pues es ese cambio de mentalidad, las palabras crean realidades y cuando hablamos de trabajadores estamos hablando pues de un recurso humano, que es otra cosa que no tiene ningún sentido. Es como si, yo qué sé, si al área de finanzas, porque son finanzas, la llamásemos recursos monetarios. Es que no tiene ningún sentido, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Sí. Pues bueno, pues al final es tener en cuenta que, oye, pues tú tienes unas personas y tienes que entender que son personas. Entonces, cuanto más te lo recuerdes a través del lenguaje, mejor. Ahí va un poco la reflexión. Oye, José, y tú has sido nombrado uno de los, ¿cómo lo digo en inglés? 30 Under 30 de Forbes España 2022. Eso es como muy guay, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso es gracias. muy guay. Bueno, ¿Qué significa esto para la gente que no lo sepa? En teoría, ¿no? Al final, Forbes lo que hace es elegir 30 jóvenes menores de 30 años que están teniendo un impacto diferencial, ¿no? A través del mundo de la empresa, de la cultura, del deporte. Entonces, bueno, para mí lo importante o lo bonito de eso es que es de las primeras veces que una persona relacionada con
los antiguamente llamados recursos humanos, está en la lista. Qué guay. Entonces, para mí no es tanto por mí, que bueno, pues te hace ilusión y es un reconocimiento muy bonito y yo estoy súper agradecido pues, de que hayan pensado en mí y en Fresh en esto, pero al final es una representación de que, ojo, que la gestión de personas empieza a ser un componente clave en las organizaciones y se le está poniendo mucho foco, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con un equipo en Fresh que está generando mucho impacto en muchas empresas y eso pues se ve un poco representado en esa nominación. Qué guay. Enhorabuena. Muchas Pero gracias. ahora me tienes que contar alguna cosa mala. Ostras, Algo mal. a ¿Qué, ver. qué has hecho mal? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué error has cometido en la empresa? O bueno, o en la construcción de todo este proyecto que has dicho, ¡ey, esto tenía que haberme! Muchas cosas, ¿eh? Yo creo que, ¿por dónde empiezo? Errores he tenido miles. Yo te diría que uno de los principales errores ha sido, y además ha sido de gestión de personas, y ha sido quizás no ayudar más a la clarificación del día a día, de cómo... Es algo que el año pasado, además es normal, ¿no? Porque es parte del crecimiento, lo sufrimos bastante y quizás ahora invertiría muchísimo más tiempo antes de ese crecimiento en clarificar qué se espera de las personas en cada rol, en cada momento, en cada situación. Ahora es algo que es una fortaleza, pero era en su momento, hace un año, por ejemplo, era algo que nos dolía bastante. Entonces creo que eso es una de las cosas. Lo segundo, el error, o bueno, no es error, porque al final soy así, ¿no? Pero es que quizás ser muy emocional. Yo soy una persona pasional, por definición, y esa evolución de aprender de alguna manera a gestionar mis emociones para que, sobre todo, ¿no? Tú imagínate pues, que con un proyecto no sale como esperas o cualquier cosa que eso no te afecte tanto, o que ese tipo de situaciones, pues esa evolución personal, que es lo bonito de emprender también, ¿no? Que te reta a una evolución personal, ha sido uno de los mayores aprendizajes y de las cosas que más me ha costado mejorar. Pues no lo parece, ¿eh? Porque pareces una persona muy seria, que lo tiene muy claro, que lo Muchas explica todo gracias. súper bien, Muchas que, ¿no? gracias. Parece como... no- Yo te diría que hay mucho curro por detrás a nivel personal. No, justo yo soy una persona muy emocional y muy entusiasmada y muy pasional. Entonces, he tenido que aprender que no todo el mundo es igual y que tanto en lo positivo no puedes estar aquí arriba ni en lo negativo aquí abajo, sino que tienes que aprender a estar en un punto medio, ¿no? Disfrutando de las dos situaciones, ¿no? Y Mm. entendiendo que las dos tienen un sentido. Entonces, a mí eso es algo que me ha costado bastante trabajo. De hecho, tuve la oportunidad de meterme en un monasterio en Nepal una temporada. Bueno, eso no lo sabes, ¿Qué pero dices? sí. Y justo ahí fue un momento bonito de descubrimiento y autodescubrimiento. Entonces, bueno, pues todos esos aprendizajes, yo creo que el emprendimiento es una aventura brutal de desarrollo personal, me han ayudado, ¿no? a aprender a gestionar mucho mejor mis emociones y por tanto, porque si no gestionas las tuyas, olvídate de saber ayudar a gestionar las de los demás, pero desde ahí, desde esa gestión, ayudar a que en este caso el equipo pueda crecer y que aunque haya dificultades, oye, lo veamos de una manera en la que lo vemos como oportunidades de crecimiento, de impacto, de mejora, etcétera. Ahora que hablamos de emociones y de esa parte un poco más personal, ¿cómo ves tú el papel de la empresa para proporcionar como ese bienestar emocional? Ahora están saliendo muchas iniciativas pues, que implementan de alguna forma o terapia o dan a los equipos ese tipo de servicio. Se empiezan a preocuparse. Sí, me cuesta tener una opinión concreta, ¿eh? Yo siempre hay un mantra que he dicho siempre con todos estos temas, y aquí igual me meto en un jardín, pero bueno, todos estos temas de la felicidad en el trabajo. Yo, y es una opinión muy personal, creo que hay que ser muy responsables con las palabras que utilizamos. Y, por ejemplo, que la organización decida que la felicidad de sus equipos y de las personas que los forman es su obligación o es un reto o es un objetivo, cuidado. Además de que es un enfoque un poco paternalista, cuidado. Desde mi punto de vista, si como organización quieres generar contextos y oportunidades para que la gente pueda iniciar caminos de desarrollo personal que son individuales y son muy personales, a través de terapia, coaching,
meditación, etcétera, o un mix de todo eso, pues genial, muy bien, fenómeno, ¿no? Pues oye, ¿qué voy a decir yo? Pero sí que creo que hay que ser muy claros con las expectativas. Ni la organización está para hacerte feliz, ni la organización te puede obligar a ser feliz. Hay ahora un meme muy chulo en TikTok de una persona de recursos humanos que dice, bueno, pues traemos una solución maravillosa para el equipo. Y sale una persona del equipo y dice, ¿nos vais a reducir la carga de trabajo? Y dice, no. Dice, bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Nos vais a mejorar cómo estamos contratando para añadir más gente en el equipo? No. Dice, entonces, ¿qué vais a hacer? Y dice, no, vamos a hacer un curso de wellness. Y estáis todos obligados a venir. Y la gente dice como, bueno, vale, pero si es que mis problemas son otros, ¿sabes? Entonces vuelvo un poco a lo de, oye, hay que conocer muy bien a nuestro equipo, entender lo que le preocupa. Cada equipo es un mundo. Quizás, por ejemplo, a mí en Fresh pues, me gustaría hacer más fricadas del tema de meditación, tal y cual. Pero igual, oye, no a todo el equipo le resuena por igual. Entonces, igual tienes que hacer otro tipo de cosas o ver dónde puedes aportar y qué es lo que de verdad necesita el equipo. Y desde ahí, oye, pues evidentemente, si tú quieres poner a disposición de tu equipo que luego hay otro plano, y otra cosa es que estamos en un momento donde ese apoyo es necesario. Eso es cierto. Y si tú como organización quieres poner ese apoyo, pues fenomenal, porque hace falta. Sí. Dos cosas más. Una, ¿hacia dónde? O sea, ¿cómo es Fresh People dentro de 2 años? O sea, ¿hacia dónde vamos? Ya sé que os vais por ahí, probablemente, Bueno, pero además de eso... nos vamos pero nos quedamos, nos vamos pero nos quedamos. Nos hacemos mayores. A ver, yo diría que hay una visión muy clara, que es que dentro de 2 años, 31 de diciembre de dentro de 2 años, va a haber 1500 managers, fundadoras de organizaciones o líderes de equipo que van a gestionar a sus equipos de una manera determinada gracias a lo que Fresh ha trabajado con ellos. Esa es la visión que tenemos, que a mí es lo que me levanta por las mañanas. Entonces, esa visión nos permite entender que tenemos una responsabilidad y es, oye, tenemos que cada vez llegar a más sitios de una forma más ágil para poder ayudar a que cada vez más gente pueda integrar en su día a día una nueva manera de gestionar personas. Ahí es donde nos vemos. Qué guay, qué guay, qué guay. Vale, y ahora la última, que también te la voy a ti, Venga, a ver. y es etimológica también. A ver. ¿De dónde viene la palabra entusiasmo? ¿Quién te ha contado esto? Hombre, perdona, que Vale, soy vale, una sí. fan, que soy una Vale, fan. sí. Esto también se lo copió a Imanol Ibarrondo. Yo intento nombrar a todo el mundo de quien me copio cosas, que etimológicamente viene la palabra griega, que quiere decir que tienes un dios dentro. Entonces, esto viene de una reflexión que yo hacía con mi coach. Yo he tenido la suerte de tener un coach alucinante, que es Chema Guete, que es un crack. Y Chema me decía, todo esto que me cuentas está muy bien, porque yo decía, ostras, que yo soy muy apasionado, yo tal, y siento que quiero hacer y tal. Y él me decía, bueno, al final hicimos un trabajo de valores individuales que recomiendo a todo el mundo hacer, de, oye, con qué conectas y cómo te sientes cuando conectas con ciertas cosas. Y uno de los que salió fue entusiasmo. Y reflexionando sobre la palabra y lo que significaba en momentos concretos de mi vida, hablábamos de eso, ¿no? De que al final etimológicamente significa que tienes un dios dentro. En la antigua Grecia lo que decían es, ostras, cuando ves a una persona que tiene una pasión dentro, que casi que lo lleva, ¿no? Al final es muy físico, ¿no? Como que se le hincha el pecho y te cuenta. Claro, ellos decían, mira, este tío tiene un dios dentro, ¿no? Y encima, qué curioso que se junta con otra persona y a la otra persona también se le hincha el pecho, ¿no? Y se inspira también de eso que le está contando y se pega, ¿no? Casi como un virus ese entusiasmo. Y a mí es una palabra que me encanta, porque creo que identifica un poco lo que soy como persona y lo que quiero ser, ¿no? Con todos los defectos asociados probablemente con el entusiasmo. Un entusiasta es difícil que sea cuadriculado, que sea como muy fino, ¿no? en ciertas cosas, pero luego te da otras, ¿no? Toda la vida, pues yo en el colegio era el típico que pues, los deberes mal, las notas mal, pero sin embargo, como que había cosas con las que me ilusionaba mucho, ¿no? Pues ojalá cuando tenía 9, 10 años me hubiesen dicho, no, no, tranquilo, que es que eres un tío entusiasta y vamos a canalizar ese entusiasmo, ¿no? Porque me siento muy identificado con Tienes esa un dios palabra. dentro. Bueno, al final... Me gusta, a mí me encantó, es que me encantó cuando lo contaste. A mí me parece que es una bonita forma de verlo, sobre todo porque muchas veces esa gente es como muy señalada, ¿no? De que están un poco flipados, de que son muy impulsivos. Y para mí es bonito, ¿no? Pensar que hay algo
en lo que crees, que te ilusiona, que estás dispuesto a pelear por eso. Y ahí pues me siento muy identificado. Entusiasmo y valentía, por ejemplo, son dos valores que a mí me conectan mucho con lo que soy y con lo que quiero ser. Tendremos que investigar de dónde viene etimológicamente valentía para el Bueno, siguiente podcast. O lo hay- tienes, o lo sabes. la etimología es una cosa muy chula. Bueno, Valencia, la ciudad de Claro. Valencia viene de Valentia, ¿no? Entonces, bueno, Valentía era lo que le decían a los soldados romanos cuando conseguían una batalla, ¿no? Y Valencia, de hecho, se fundó como regalo a un general o no sé Ujú. qué romano. Entonces, sí, viene de esa parte de arriesgarte a que sucedan cosas. Me dijo el otro día un buen amigo, John Cuervas, me dijo, lo difícil es exponerte a la suerte. Y a mí me encantó. Yo dije, ¿qué Pues pasa? eso. ¿Qué pasa? ¿No? Y al final es eso, ¿no? Esa valentía de decir, oye, pues vamos a probar, que es un poco, si piensas, al final todo nuestro discurso, y en este caso el mío, durante el podcast sobre gestión de personas, tiene ese componente de, oye, lánzate, prueba cosas nuevas, inténtalo, escucha a tu cliente interno, habla con las personas, aunque te estén diciendo todo el día que hay un modelo concreto que funciona, rétalo y prueba otras cosas. Entonces, conectamos mucho en ese Me punto. quedo con un montón de frases, ¿eh? Muchísimas Un montón, gracias. muy chulas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, José, con nosotros y vamos, y lo que seguimos, porque el camino de Sí. Fresh y de Sésame no tiene pinta de separarse a corto plazo. Y muchísima suerte y enhorabuena por el proyectazo que tenéis. Muchísimas gracias, se lo transmitiré al equipo. Al Por favor. final, nosotros, sin el equipo que tenemos, pues no estaríamos en ningún lado. O sea que Además que muchísimas son gracias. estupendos todos. Sí. Gracias.